nos da a hablar de lo que necesitamos que nos hable, y en esta ocasión no hay excepción en cuanto a poder estar con el Señor, en el Señor, para el Señor, aquí hasta la eternidad, según sea nuestro caminar en el Señor. Entonces yo quisiera primeramente invitarlos a los hermanos y hermanas que por alguna circunstancia laboral, familiar o imprevisto, instarles y motivarles a que participemos en las reuniones de los días martes de oración, que son realmente muy gratificantes, que son realmente muy bonitos, muy lindos. El martes pasado tuvimos una reunión de oración verdaderamente que a mí mi corazón verdaderamente me ha confirmado una vez más que unidos en el Señor como una pequeña comunidad como la que tenemos en el ENEC, podamos compartir en lo posible, ¿no es cierto?, estas reuniones de oración que realmente las necesitamos. Tenemos nuestra oración personal, íntima, privada con el Señor, pero también como congregación también a través del medio tecnológico que el Señor ha puesto a nuestra disposición, podamos reunirnos y compartir el momento tan lindo. Yo comparto esta alegría y gozo en mi corazón porque la verdad que yo al inicio no era muy amigo de este tipo de oraciones si no se hacían en forma presencial. Pero la verdad que el Señor, como dice en Jeremías 33, clama a mí, yo te mostraré. El resto ya lo conocen, esa cita bíblica que el Señor realmente en mi vida ha tocado mi corazón, mi alma, mi mente, mi espíritu, y decirme, no, Carlos, tú estás equivocado, vamos, únete, y lo hago de corazón, pero realmente en la posibilidad de los tiempos y circunstancias que el Señor nos da. Él es el alfa y el omega, o sea, el principio y fin también debe ser en nuestro accionar. Entonces yo quisiera invitarlos, verdaderamente motivarlos, que esa hora 15, realmente vale la pena y queda registrado, además que el tipo de oración, la general y la particular, la específica, realmente son de gran bendición para nuestra vida, aunque tengamos que ser un poco reacios a este llamado que el Señor nos hace una vez más, a esta exhortación a reunirnos para orar, también podamos hacerlo de corazón, no por compromiso al pastor ni compromiso a la congregación, es para el Señor. Él es el principio y el fin de todas las cosas, y esa es la inquietud que quería yo compartir con ustedes. Bueno, dicho esto, yo les invitaría que por favor vayamos en oración para dedicar este tiempo al Señor, que por su infinita gracia y misericordia permite que nos reunamos esta mañana. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor, en esta hora, ante su divina presencia, Padre amado, nos presentamos a ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para rendirle toda la honra, la gloria, la majestad y la alabanza, Señor. Darte gracias una vez más en nombre del sacrificio santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo de la cruz del Calvario, para que usted cargara toda su vida sobre él, Señor, para perdonar nuestros pecados por el amor, Señor. También te damos gracias por tu Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas que usted hemos aprendido, y tu santa y bendita palabra que hoy día será abierta, Señor, y más que abierta tu palabra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu dispuesto, Señor, a escuchar. Te pido que quites, Señor, todo espíritu de discordia, de desánimo, de crítica, Señor, que vaya a impedir que podamos estar en comunión, Señor, en esta hora, en este tiempo, Señor, en que usted va a hablar a nuestras vidas, así como habló a mi vida, Señor. Un día podamos nuevamente seguir creciendo, alimentarnos, Señor. Dar gracias también por la Academia de IMENEC, también, Señor, que permite que a través de estas enseñanzas podamos ir ejercitándonos, Señor, en tu palabra para poder, Señor, llevar tu evangelio a toda la creación. Bajo tu misericordia te damos gracias, Señor, dedicado este tiempo a usted, Señor. Gracias, Señor. Ya no hay palabras, Señor. Solo tú y yo, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el dulce nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, lo que el Señor ha puesto, cuando el hermano Rafael me dijo que pudiera yo compartir con ustedes lo de la palabra, Señor, una exhortación. Generalmente el Señor ha puesto este espíritu de exhortación en mi vida porque es necesario que lo tengamos en cuenta. El Señor pone a sus hijos, a sus hijas con un don
y ese don el Señor lo explote en la medida que le pongamos nuestro corazón. Y en esta ocasión, como la vez anterior te decía, no dudes, persiste en tu promesa. Hoy día el Señor en estos días ha puesto para llevarlo a cabo esto de olvido. Yo había puesto un signo de exclamación y un signo de pregunta, porque generalmente decimos olvido, nos vamos justificando, ¿no? Entonces la cita bíblica está dada en Deuteronomio 612, se le invito también si quieren abrir su Biblia, lo hagamos, y dice el Señor en un momento muy trascendental en la vida del pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida, y le dice el Señor en su palabra, Deuteronomio 6:12. ¿Quién me quiere acompañar para leerla, por favor? Hermana Patricia. Deuteronomio 6:12, dice la palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Clarito, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de Israel. El olvido. Un olvido puede ser muy peligroso, entonces podemos, a modo de introducción, llegar a una pequeña reflexión para nuestras vidas y ponerlo en práctica en función de lo que es esta cita bíblica. Y dice así, ha puesto así el Señor en mi corazón, dice, bueno y natural es que queramos desempeñarnos lo mejor posible en la vida, ¿no es verdad? Desempeñarnos lo mejor posible en la vida y en todo lo que enfrentamos o hagamos, tomando en consideración que el pueblo de Israel estaba a punto de cruzar el río Jordán para ingresar a la tierra prometida. Ya Moisés había sido puesto un poco en stand-by, en espera, porque él se olvidó de algo. Moisés se olvidó de algo y lo vamos a ver más adelante. Ya sea, dice, ¿no es cierto?, en todo lo que emprendamos o hagamos, ya sea en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro oficio o trabajo cualquiera que sea, estamos hablando, ¿no es cierto?, de todo el esquema humano y personal de cada uno de nosotros, ¿verdad? En nuestro oficio o trabajo cualquiera que sea, en nuestros estudios cualquiera que esto sea, en nuestras relaciones sociales y familiares, en nuestras relaciones de esposo, esposa, emprendemos algo, ofrecemos algo, damos algo y nos dedicamos a que ese emprendimiento, si lo podemos llamar así, sea fructífero. Y en nuestras relaciones padre, hijo e hijas, y nuestra relación también con el Señor. Amén. Entonces, en todo aspecto de nuestra vida siempre queremos voluntariamente dar lo mejor de nosotros y a pesar que en cierto momento de nuestra vida en el que no damos lo mejor, cuando no damos lo mejor, hay una circunstancia que impide que demos lo mejor, ¿no es verdad? Que sea algo que nos incomode, hay un problema, hay una fractura de alguna relación o de algún pensamiento, de alguna instancia personal en la familia, en nuestra vida laboral o con Dios, que se produzca esto de no dar lo mejor, ¿sí? Puede ser incluso el estrés. Hoy día, hace mucho tiempo que viene muy en boga esto del estrés. Estoy estresado con la relación de mi esposa, con la relación de mi esposo, no nos llevamos bien. Hay una discrepancia en el laboro, en el trabajo, de manera que aquello por lo que más, e incluso por lo que más oremos y esperamos por dar lo mejor, descubrimos o nos damos cuenta de nuestras fortalezas, como así también de nuestras debilidades, ¿sí? Y a veces nos esforzamos más de lo que ponemos empeño en resolver este punto de la debilidad. Está muy asociado que en un olvido hay una parte de nosotros que está débil. Nos damos cuenta en este empeño, en este esfuerzo, descubrimos que hay una debilidad. O mejoramos mientras otras veces sentimos que no avanzamos. Yo doy gracias a Dios que podemos contar con esta cadena de Benet, donde podemos buscar del Señor y queremos avanzar, queremos crecer en el conocimiento del Señor. No obstante esta realidad, es decir, de que descubrimos
una fortaleza o debilidades, si pensamos que en verdad hemos avanzado, nos damos cuenta que hemos alcanzado nuestras metas y objetivos. ¿Ok? Hacemos algo y nos quedamos ahí estáticos. Nos quedamos estáticos. Y bien, ¿qué ocurre? Nos relajamos y tomamos todo con calma. Pero al cabo de un tiempo comenzamos a ser menos sensibles a lo que nos hizo más prósperos. ¿Cuáles son estas instancias? Está el éxito, ya sea que lo que hayamos emprendido o deseado nos da un éxito, hay una ganancia, decimos, hay una ecuación de lo que nosotros emprendemos y el signo igual de la ecuación dice, ok, tienes el éxito. Ahora el éxito puede ser en diferentes circunstancias. Entonces, ¿qué ocurre? Nos hacemos menos sensibles. ¿Pero menos sensibles a qué cosa? A nuestra relación con Dios, que como cristianos tenemos que estar preocupados permanentemente de que no nos vayamos a sentir o ser alimento nosotros nuestra racionalidad de hacernos menos sensibles. ¿No es cierto? Entonces, uno de los elementos negativos que hay es cuando logramos el éxito en algún aspecto de nuestra vida, ¿no es cierto? Nos vamos a hacer menos sensibles a lo que nos hizo más próspero. Como decía, el éxito, ya sea que hayamos emprendido o deseado en nuestro corazón. Por lo tanto, al ser menos sensibles, asumimos una actitud relajada en cuanto a dónde estamos, qué hacemos, con quiénes estamos y qué metas tenemos en la vida. Esta condición es especialmente importante para saber que ocurre algo en nuestra vida espiritual. Amén. ¿Qué relación tiene con el título de olvido? Mucho. Nos damos cuenta cuando asumimos esta realidad con claridad y conciencia meridiana, digamos, tomamos cuenta que sí, algo está ocurriendo. Perdemos la oración, perdemos la lectura de la palabra y nos vamos haciendo menos sensibles. Ayer en la exposición de la academia vimos aspectos que tienen que ver mucho con la conciencia y la falta de sensibilidad, que es, ¿no es cierto?, el estudio que se está realizando en cuanto al pecado. ¿Eh? Entonces, sabiendo esto, que con claridad y conciencia meridiana nos damos cuenta que, por un lado, aquí vienen aspectos que son sumamente negativos, que nos van a dar el puntapié inicial a ser menos sensible y estar en comunión con el Señor. Como por ejemplo, ganamos buen dinero, conseguimos avances importantes en tareas trascendentales, tenemos tiempo de sobra, es para meditar. Tenemos un buen pasar y las bendiciones del buen pasar, o los alcances colaterales del buen pasar. Y reconocemos que la vida nos ha tratado bien. Decimos, solo nos queda relajarnos y disfrutar. Entonces ahí es donde entra el problema. Y es aquí, en este estado de bienestar, donde hay que tener mucho cuidado, extremado cuidado, porque es ahí donde comienza el desastre de nuestra relación con el Señor. Amén. Vamos a dejar ese aspecto en stand-by, en espera, y lo vamos a unir después para efecto de poder entenderlo. Entonces, en relación a la cita bíblica de Deuteronomio 6:12, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El aspecto histórico de este libro, ¿no es cierto?, derivado viene de la palabra griega deuteros, que significa segunda, y nomos, ley. El autor es Moisés. Y el marco histórico, la generación pasada de Israel había muerto en el desierto. La verdad, sabemos, todos conocemos esa historia bíblica. Por lo tanto, era importante, era imperativo que la ley fuera repetida y expuesta a la nueva generación antes de que entraran en la tierra prometida. O sea, era necesario que Dios reforzara antes de entrar a la tierra lo que se refería a la ley. Ya la generación de Israel inicial que salió de Egipto ya no estaba. Para nosotros también estuvimos en Egipto.
hablando espiritualmente. Nosotros estuvimos en Egipto. No en el Egipto físico, pero estuvimos en pecado. Por eso es importante tener eso bien claro. ¿En función de qué? De que cuando nosotros conseguimos la estabilidad nos relajamos y nos hacemos menos sensibles. Yo muchas veces estoy en mi trabajo o en ciertas circunstancias que pierdo sensibilidad, y gracias a Dios es un plan infinito y misericordioso que fue el Espíritu Santo que nos hace recordar todas las cosas que tenemos aprendido. Amén. Entonces este marco histórico nos habla de que la generación que tiene que entrar a la tierra prometida ya tenía indicado qué es lo que tenía que hacer. La lista es larga de lo que el Señor le dice en este libro de Deuteronomio al pueblo de Israel. ¿Amén? Entonces el pensamiento clave en función de esta cita bíblica es el requisito divino a la obediencia. La obediencia a Dios es fundamental para no perder esta sensibilidad espiritual, necesidad de tener ese acompañamiento con el Señor para efecto de no caer en pecado, no hacer las cosas que sean agradables a Dios. Amén. Entonces, para modo de ejemplo, el Señor habla también en diferentes ocasiones en la Biblia sobre ciertos personajes bíblicos que se olvidaron de Dios. Y eso tenemos que tomarlo, lo comparto con ustedes, hermanos, para efecto de que, teniendo esto presente en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos, en un momento de dificultad, de falta de sensibilidad, poder decir: oh, alto, aquí hay algo que no está funcionando. En cualquier circunstancia de nuestra vida, trabajo, familia, desarrollo social, en fin, un montón de alternativas que nosotros enfrentamos cada día. Entonces la Biblia nos cita casos de hombres y mujeres que andaban con Dios e hicieron su voluntad. Hombres y mujeres que se consagraron enteramente a Jehová Dios, obedeciéndole de forma que vieron incluso la gloria de Dios. Ayer vimos, Roberto, en el estudio, que la gloria de Dios fue nuevamente puesta en lo más alto. ¿No ven? Entonces, estos personajes bíblicos que vieron la gloria de Dios en sus vidas, siervos como Noé, Abraham, Isaac, Moisés, David y otros, en una instancia de su vida, de haber caminado con Dios, habiendo visto la gloria de Dios, la condición humana, se olvidaron del Señor. ¿Y qué ocurrió? Pero también en la Biblia habla de personajes que, aunque se consagraron a Dios, hablaban con Dios y hasta caminaban con Dios, como les decía, llegaron a olvidarse de Dios, teniendo un fin lastimosamente mal para ellos. Amén. Voy a citar unos varios casos que son importantes. Y aquí voy a pedir que me ayuden a leer la palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso inicial, Adán y Eva, desobediencia original. Eso está, ¿no es cierto?, olvido. El olvido, se olvidaron. En un momento de instancia, se olvidaron. El Señor les dijo: no esto, no esto otro, pueden disfrutar de todo el Edén. De ahí ellos se olvidaron. Eva se olvidó y vino toda este desastre. ¿No ven? Luego viene Caín, el fratricida. También se olvidaron, se olvidó. Está Noé. ¿Qué pasó con Noé? Noé cayó en el exceso de vino. Después de haber hecho toda esa trayectoria, ¿no es cierto?, habiendo sido escogido, él y su familia pasaron todo el diluvio, vino él y cayó en el exceso del vino. Si alguien me puede acompañar, por favor, a Génesis 9, vamos a ver ahí a Noé, que por el exceso del vino, él se olvidó. O sea, tuvo una instancia que gatilló el hecho de que él se olvidara de Dios. Amén. Génesis 9, versículos del 21 al 29, si alguien me puede acompañar, por favor. Del 21 al 29, Génesis 9. Génesis 9, del 21 al 29. Amén. ¿Quién me quiere acompañar? ¿Organito? Amén. Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre
y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años. Amén. Aquí hay una instancia importantísima también para nuestra vida. Si reflexionamos respecto al olvido, el olvido tiene diferentes manifestaciones, no tan solo a través, como se ha indicado la palabra de Dios que ha leído Oscarito, es por una instancia que le ocurrió a Noé porque se olvidó de Dios. Y el exceso de vino le hizo hacer la cosa que hizo. Su hijo vio la desnudez de su padre. Pero aún así, el Señor en su misericordia, como se ha leído en el versículo 29, los días de Noé fueron alargados, más de lo que se indicaba inicialmente. Amén. Ok, luego tenemos otro personaje bíblico que también se olvidó de Dios. También se olvidó. Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Golpeó la peña. ¿No es cierto? Si alguien me acompaña a Números 20, versículos del 7 al 12. Por favor. Números 20, del 7 al 12. Amén. ¿Quién me acompaña? Hermano David. Y habló Jehová con Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Amén. El Señor le dijo a Moisés en el versículo 7: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Háblale. ¿El que hizo? Se enojó, porque había tenido seguramente, como está indicado la palabra, el pueblo de Israel, lo que más hacía era quejarse. Nos ha sacado de aquí, que estamos pasando hambre, estamos con un montón de dificultades. ¿Y qué pasó con Noé cuando recibió este mandato del versículo 7? Él, en ese instante de recibir el mensaje, la orden del Señor, se enojó y se olvidó. Amén, se olvidó. ¿Y qué ocurrió? Que a pesar de su olvido, el Señor, y tocar la peña con su vara, el Señor igual, Él es fiel, Él es fiel. Igual dio al pueblo el agua que necesitaba para que bebieran sus bestias, toda la congregación. Luego tenemos otro personaje bíblico que también caminó con Dios, fue el primer ungido como rey de Israel,
fue el rey Saúl. Saúl también. En primera de Samuel, si alguien me acompaña también, por favor, ahí vamos a ver la desobediencia y la soberbia de Saúl. Son personajes bíblicos que obviamente caminaron con Dios, fueron ungidos por Dios, fueron a través de los profetas llevados a una alta posición, pero en el camino se olvidaron. Ahí, cuando yo les indicaba anteriormente que cuando entramos en un momento de falta de sensibilidad por las ganancias que podemos decir que son de nuestras manos, nos olvidamos del Señor. Decimos, no, yo lo hice. Yo ocupé mi intelecto. Yo lo hice. ¿Qué hizo el rey David? El rey Saúl, digo, le pasó algo malo. Saúl, 1 Samuel 15, del 19 al 23. 1 Samuel. 1 Samuel 15. Del 19 al 23. Ok. ¿Qué me puede acompañar, por favor? Oscarito. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto a Notín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Amén. Bien clarito. Él fue el primer rey de Israel, aún sabiendo el pueblo de Israel que era Jehová el que tenía que darle el rey. Y el pueblo de Israel quería tener rey como las naciones que habían alrededor. Entonces ya tanto fue que ya el Señor le dijo ya, incluso en otros pasajes de la Biblia dice que el Señor le advierte al rey que iban a tener, que lo iba a llevar a la guerra, que lo iba a llevar a un montón de desastres. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Él se olvidó de Dios. Y le fue mal, sabemos qué es lo que pasó después con él, ¿no es verdad? Amén. Luego tenemos a David. Tenemos a David que tuvo y ayer lo mencionaba también Oscarito, el pecado con Betsabé. Él, en un momento, él debería estar adelante de su nación para ir combatiendo, pero ese día él decidió quedarse en su casa. Como no tenía nada que hacer, tenía el reino, tenía gente que iba a la guerra por él, hacia la conquista por él, se quedó en su casa, se quedó en su palacio. ¿Y qué ocurrió? Se olvidó de Dios. Salió a tomar aire seguramente al balcón y vio a Betsabé. Se olvidó de Dios. ¿Qué pasó con él? Ya lo saben. Ya lo saben. Entonces, con rey David, digamos también a otro personaje bíblico que es su hijo, Salomón. Entonces, si vamos viendo desde el inicio, siempre nuestra condición, ya bíblicamente hablando del Antiguo Testamento y incluso en el Nuevo Testamento, hay personajes bíblicos que empezaron bien, pero en un momento dado algo pasó. Se han olvidado del Señor, porque consiguieron metas que en oración hemos puesto al Señor, pusieron a los pies del Señor, el Señor respondió. En el Antiguo Testamento hablaba de los profetas, hoy día habla a través del Espíritu Santo y su palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Salomón se fue después de haber sido bendecido con sabiduría y todo lo que el Señor le dio, se fue tras de la idolatría y la desviación. Primera de Reyes, por favor, 11. Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 1 al 3.
hermano Hernán. Amén. La palabra del Señor dice, primera de Samuel, o primera de Reyes 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Hasta el 3, ¿verdad? Sí, hermano. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Amén. Qué tremendo. Qué tremendo. Qué tremendo. Salomón, bendecido con sabiduría, era admirado por todos los reyes de las naciones colindantes, ¿no es cierto? Por su sabiduría, él se olvidó. Se transformó en un apóstata. Y él tuvo grandes dificultades. Grandes dificultades. Se fue a la idolatría. Su corazón se desvió. Por lo tanto, si su corazón se desvió, se olvidó de Jehová. Por eso el Señor en esta cita bíblica dice, cuídate, cuídate. Es una exhortación tan importante en nuestra vida, así como lo fue los personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Es ahora, Carlos, cuídate, cuídate, no te olvides, porque si te olvidas, hay dificultades, hay problemas. Ya conociendo la verdad, ya conociendo la verdad del camino santo y bendito del Señor Jesucristo, no nos podemos olvidar. Por eso es importante la oración, la lectura de la palabra, exhortarnos entre hermanos para efecto de no caer en tentación, no caer en el olvido. No, ya olvidé. No es importante. Luego tenemos otro personaje, Jonás, la huida de la misión divina. Fue enviado y él se olvidó, dijo, en su rebeldía dijo, no, yo no, ¿cómo esa nación impía? Voy a ir. Se olvidó. La huida, él huyó, escapó. El olvido también puede ser considerado como una huida, de enfrentar a Dios en algo malo que hemos hecho por la alimentación en nuestra mente, en nuestro espíritu. No olvidemos que en las exhortaciones anteriores yo les decía que tenemos un enemigo que va a estar alimentando estas cositas. ¿No es verdad? En el ámbito espiritual es así. El diablo está presente en todos lados. Que el Señor lo reprenda en esta hora de nuestra reunión. Luego tenemos otro personaje bíblico del Antiguo Testamento que es Sansón. La debilidad por Dalila. El rey Salomón, vimos la cantidad de reinas que tuvo, la cantidad de mujeres que tuvo, obviamente lo desviaron en su corazón. Y Salomón le ocurrió lo mismo, la debilidad por Dalila. Jueces 16, por favor, capítulo 16. Jueces 16. Jueces 16, del versículo 17 al 20. Es bueno leer la palabra y confrontar un mensaje con citas bíblicas que hablan, ¿no es cierto?, de lo que estamos, confirman de lo que estamos nosotros reflexionando en esta mañana. Jueces 16, 17 al 20, Oscarito. Amén. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llegó a baja porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado mi fuerza, se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 dejadas de su cabeza, y ella comenzó a fingirlo, pues su fuerza se apartó de él,
Y le dijo: Sansón, los filisteos he aquí. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Amén. Aquí tenemos otro personaje bíblico que también se olvidó de la bendición que el Señor le había dado, que a través del cabello él tenía una fuerza tremenda y cayó en la debilidad por la vida. También una exhortación para nosotros. El Señor nos dice: cuídense, cuídate, no te olvides. Amén. Y luego tenemos en el Nuevo Testamento, voy a hacer una cita de dos personajes solamente. Judas Iscariote, la traición a Cristo. ¿No ven? Él traicionó al Señor, se olvidó. Estaba con el Redentor, con el Salvador, vio su milagro, vio su vida, vio su predicación y se olvidó y le fue mal. Luego tenemos a Pedro. Pedro significa también la negación de Cristo. Muchas veces con nuestras actitudes negamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, haciendo la presentación de estos personajes históricos del Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ir ahora a ver detalladamente lo posible, en honor al tiempo, para el Señor, el significado de cada una de las exhortaciones que nos da el Señor aquí en Deuteronomio 6:12. Tenemos: cuídate. Nosotros podemos decir: si no, si lo entiendo, cuídate, no entiendo, cuídate de no caer. Aquí en Bolivia yo he aprendido que cuando los niños nos mandamos algo, decimos: cuídate, no vas a hacer caso a nadie, ¿verdad? No hagas caso a nadie. Entonces aquí el Señor nos dice a nosotros: cuídense, y se lo dijo al pueblo de Israel. Entonces, analizando la palabra, el verbo cuídate o cuídate, es un imperativo, es decir, es una orden. En el aspecto bíblico y nuestra espiritualidad sabemos que el Señor nunca nos va a dar una orden si no tiene un sentido de equidad y de seguridad. Seguridad y equidad, protección, ¿no es cierto? Significa proteger. El Señor nos está defendiendo, nos está advirtiendo, nos está haciendo ser ágiles en vigilar de que no nos vaya a ocurrir algo malo, como por ejemplo el desánimo. El estrés laboral, el estrés familiar, circunstancias de la vida hacen de que dejemos de cuidarnos, nos olvidamos y lo transformamos en otra cosa. Porque hoy en día, como estamos viviendo, el olvido puede ser llevado a diferentes instancias de nuestra vida. El olvido para Dios es una cosa delicada. Amén. Entonces debemos mantenerlo, debemos preservar, cuidar, tenemos que velar y administrarlo. Si yo voy a estar sujeto a una tentación, tenemos que tener cuidado de saber administrar, que a través de una circunstancia nos puede llevar a otra que nos pueda desconectar con Dios. Ayer el hermano Rafael compartió una parte esencial que a mí me hizo meditar mucho, que el desconectarse con Dios es una cosa sumamente delicada para nosotros que ya conocemos la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y todo el plan divino del Señor. O sea, desconectarnos quiere decir: ya no estoy en contacto. ¿Por qué? Porque me olvido por la mente. Mis preocupaciones me superan, los problemas me superan, las dificultades me superan, y me olvido, me desconecto de Dios para tener ¿qué cosa? En mi corazón decir: no, yo pude. Y ahí es donde está el peligro, ahí es donde comienza el desastre. Es común que nuestra parte espiritual sea a la que menos prestemos atención y le restemos importancia. Más aún en estos tiempos actuales de redes sociales y tecnologías que nos distraen de lo que es realmente importante. Amén. Hay un aparatito rectangular con diferentes dimensiones que a través de un clic la cosa se transforma en llevarnos a un camino que es el olvido. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La negación, el no, es condescendiente a deseos y apetitos.
Tenemos deseos y apetitos, muchas veces somos avaros. Nuestros apetitos profesionales, nuestros apetitos de dinero, nuestros apetitos de posición, de jerarquía. ¿No es cierto, Señor? A través de esta cita bíblica también nos dice, tengan cuidado en ese aspecto. No por el propio juicio nuestro, sino por el juicio de Dios, sino porque el dictamen de Dios es conforme a su ley y a la doctrina del Evangelio. Si vamos de Génesis a Apocalipsis, encontramos una serie de advertencias tremendas para que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento nosotros podamos aplicarlo en el día a día hoy. Aunque sea repetitivo, aunque sea cansador, tenemos que tener cuidado. Debemos tener cuidado. Y olvidarte significa olvidar que trae una consecuencia. ¿Qué pasa si nos olvidamos de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a estos personajes que hemos citado? Les pasó algo que se alejaron de Dios. Cuando nos distraemos en las cosas, cualquiera que éstas sean, nos olvidamos definitivamente de Dios. O sea, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Todo esto hace que el corazón se llene de orgullo. Y digo, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta aquí. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Salomón? Se olvidaron de Dios y cayeron en estas debilidades. Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído hasta aquí. ¿Qué cosa? La riqueza, lo que mencionaba yo al inicio. La riqueza, la salud, el dinero, el bienestar social, la familia, la posesión laboral, la seguridad en el corazón. Donde está tu corazón, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Porque del corazón, ¿qué más dice la palabra? La vida. La vida. Donde está tu tesoro, estará tu corazón. Es la desobediencia a la exhortación y mandato del Señor en su palabra, el ir en la dirección opuesta, desconexión. Dirección opuesta, darle la espalda al Señor, olvidarte del Señor. Yo me olvido, sigo yo mi propio camino, que obviamente es de perdición. En la dirección opuesta a Dios o contraria a lo que es mejor para nosotros. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que en esta exhortación el Señor le dice, no, cuídate. Él sabía, el Señor sabe que en esta carne tenemos debilidad. Y sabía que en el pueblo de Israel y de sus líderes también iba a ocurrir lo mismo. Entonces esta exhortación hace que nos haga un poco llevarnos a una meditación profunda o meridianamente profunda. Cada uno de ustedes lo llevará en su corazón. Amén. Entonces el corazón es fundamental en esto porque van a la vida. Van a la vida. Sabía que el pueblo de Israel venía de Egipto, de haber estado tantos años en servidumbre, muchas veces mortal y excesiva. El pueblo estaba dañado, pero aún así el Señor inclinó su oído y le dijo a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Anda, ve, igual el Señor lo hizo. Amén. Entonces, el desconectarnos con el Señor en nuestro corazón y en nuestro entendimiento hace que nosotros perdamos esta conexión con el Señor y nos olvidemos. ¿Cuáles son las consecuencias de cuando nos olvidamos de Jehová Dios? Hay consecuencias, ya lo hemos visto, podemos nosotros sumar, hacer una ecuación espiritual y decir, sí, ya sabemos cuáles son. Si nos alejamos del Señor, también experimentamos la desconexión de nuestro Padre Celestial, nuestros recursos, que creemos que son nuestros, mi posición en el trabajo, mi posición direccional, mi seguro de vida, mi esto, otro, nos hace perder la conexión con el Señor. Nuestros recursos económicos, tiempo, el tiempo. El Señor nos exhorta también en el Nuevo Testamento, dice orar en tiempo y fuera de tiempo. Amén. En tiempo y fuera de tiempo. Se desperdician los talentos. El Señor nos da talentos, nos da dones. Se desperdician. Y bienes se desperdician también. Amén. Entonces, como ejemplo está el hijo rebelde, del hijo pródigo. El hijo rebelde malgastó su dinero, parte de la herencia de su padre, o sea, incluso hizo daño a su padre.
Lo puso en conflicto su padre. Al exigirle, dame tu parte, dame mi parte que me corresponde. Tal vez el padre ni siquiera estaba pensando en nada de sus cosas y por este deseo carnal le dijo, Padre, dame la parte de la herencia de las cosas que son mías. Y gastó el dinero en condiciones desastrosas. Tenía todo en la casa de su padre. Se fue a una vida frívola, por llamarlo decentemente. Se fue a una vida frívola y terminó peor que los jornaleros de la casa de su padre. Se olvidó de la casa. Se olvidó de la casa. Aquí casa, este término casa, lo sacó de la tierra de casa, es eso, otra casa. El pueblo de Israel estaba en sufrimiento, hambre, penuria. Así estábamos nosotros en el mundo antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Amén. Aunque sea repetitivo y majadero en nosotros, tenemos que estar pendientes de esto, de no desmotivarnos, no perder esa conexión que tenemos con el Señor. Cuando Dios perdona los pecados, Él no sigue recordándolos. ¿Por qué tenemos que recordarlos nosotros? ¿Sí? Si nos vamos a esto, el que no tiene necesidad de ser recordado por aquello que el Señor tiene para nosotros, un recordatorio. Por eso que dejó en nuestra vida el Espíritu Santo que nos recuerde lo que de Él hemos aprendido, lo que en su palabra nos ha dado. ¿Por qué tenemos que recordar nosotros las cosas que Dios nos recuerda? Vamos a Isaías 43, 25. Esto es una bomba. En mi vida esto es una bomba. Isaías 43, 25. Si alguien nos puede acompañar, por favor. Isaías capítulo 43, 25. Por acá está. Amén. Alguien de los hermanos, hermano Rox, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 25. Pues podríamos llegar incluso hasta el 28, si lo estima conveniente, hermano. Amén. Amén. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordé de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificar. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los principios del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Amén. Amén. Básicamente el versículo 25 de Isaías 43, yo, dice yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué tenemos que acordarnos nosotros? En base a esta cita bíblica, obviamente el Señor deja clarito que no tenemos que estar, podríamos llamar de desilusión o búsqueda, rebuscar, rasgar nuestra espiritualidad para efecto de que, no, yo era así, va bien dar gracias, así como el Señor lo hizo con Egipto. Gracias, Señor, por haberme sacado de Egipto, esa tierra espiritual donde yo era pecador. Amén. Y el Señor en esta cita bíblica nos dice que Él borra nuestras rebeliones por amor de sí mismo y no se acuerda de los pecados. Amén. Luego viene la segunda parte de esta cita bíblica que dice que te sacó de la tierra de Egipto. Aquí es fundamental porque el Señor le dice de dónde lo sacó. La advertencia de los primeros 1, 2, 3, 4, 5 palabras dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Expresa la convicción de que Dios se revela en la historia. Bueno, aquí estamos hablando también, si estamos en Deuteronomio, estamos hablando de historia. Precisamente en la liberación de un pequeño pueblo. Hoy tu vida, mi vida, nuestra vida en Cristo, nuestro Señor y Salvador, están seguras. El Señor nos indica algo, nos exhorta en algo particular en nuestro corazón, en nuestra intimidad de oración,
en nuestra vida cotidiana, el Señor nos dice que no te olvides, acordate de nombre, no te olvides de mí. Fui yo que di a mi Hijo Jesucristo para que tú estés aquí, de pie delante de mí. Amén. Egipto significa mundo, idolatría, oscuridad espiritual, trabajo forzado, hasta el límite, hambre y sufrimiento. Así estábamos nosotros antes de llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Servíamos al mundo y toda su frivolidad. Amén. No obstante eso, el Señor también nos menciona en esta cita bíblica, nos habla de casa. ¿Cuál es nuestra casa? Ahora ya sabemos nosotros cuál es nuestra casa, pero tampoco tenemos que olvidar que en base a esta cita bíblica el Señor nos habla de la casa de Egipto, donde habitábamos nosotros, si lo llevamos a tiempos actuales, digo, nosotros habitábamos este Egipto en la casa de Egipto, estábamos bien metidos en el pecado, en la soberbia, en la idolatría, en la borrachera, en la fornicación, en la mentira. Estábamos en Egipto. Egipto es el mundo y toda su barbaridad. Entonces, si le damos una connotación a lo que es de casa, nos está hablando de cárceles físicas de aquel entonces, pero también cárceles espirituales. Aún así, el pueblo de Israel, unos cuantitos, estaban orando y clamando al Señor, y llegó al oído del Señor para que mandara a Moisés, dice su palabra, he oído el clamor de mi pueblo. Amén. Amén. En este caso, Deuteronomio 612 habla de tormento digo, indescriptible. Hay muchas películas que hablan, ¿no es cierto?, bíblicamente, algunas sí, algunas no, de cuánto sufrió el pueblo de Israel después de haber sido llevado, después de José, y se olvidaron, las generaciones siguientes de Faraón se olvidaron. Amén. Y se hicieron el pueblo al cual iban a ayudar, se transformó en un pueblo esclavo. Así éramos esclavos nosotros en Egipto, en el mundo espiritual que habitábamos antes de nosotros llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo por su infinita misericordia. La casa espiritual no es cualquier cosa. Vamos ahora a la parte espiritual de nuestra vida. No es cualquier cosa. No fue construida por manos de hombres humanos. ¿Se fija la diferencia? Esta casa nació en la mente de Dios. Ha sido su más maravilloso proyecto en la eternidad. Esa casa espiritual. Hace un rato atrás hablábamos con la hermana Patricia sobre la alimentación. Si podemos tomar lo que hablábamos, hermana, tiene mucho que ver también de cuidar este cuerpo, esta casa donde habita el Espíritu Santo. Amén. 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 Pero la casa, dice luego, en cambio el hombre, ya entramos en el ámbito humano, en cambio el hombre construye en el plano material, laboral, una formación de un esquema direccional o gerencial, un negocio, ¿no es cierto? En el plano material nosotros lo organizamos, si somos seguidores del Señor, lo vamos a organizar siguiendo la guía del Señor. Cuídate de no olvidarte de mí. Si voy a hacer un plano, una dirección o cualquier otro tipo de construcción material o proyecto que esté en trámite o que esté por realizar, no tenemos que olvidarnos de Dios, porque Él nos va a dar la medida justa, las instancias justas, y la contabilidad va a dar los modos para que las cuentas cuadren y no sea, como dijo en una oportunidad, conocí a un señor que dijo, no, yo saco mi extracto bancario y veo que el extracto bancario y dice, debe haber qué cosa. Yo quiero, debe haber plata en mi cuenta, pero no tienes. Entonces, ¿por qué dice haber? Y ahí entramos ya en la legalidad y explicar qué significa. ¿No? ¿Verdad? Por esto, aquí los hermanos saben de qué estoy hablando, ahora los demás también. Debe haber, ¿qué hay en nuestra cuenta con el Señor? Debe haber, ¿qué cosa? Ser grato al Señor, que el signo más esté al Señor. Pero la casa de Dios, el hombre construye en el plano material casas muy sólidas, con buenos cimientos,
y espacios confortables para vivir plácida y cómodamente. Tremendo, ¿no? Pero la casa de Dios no se compara y nunca veremos una casa más protegida y cuidada, guiada por Dios. Esta casa espiritual nunca tiene goteras, no muestra quebraduras, rajaduras, grietas y los cimientos jamás tiemblan. Voy a compartir con ustedes un testimonio personal. La anterior semana, donde vivimos nosotros, se está construyendo un edificio ampliamente publicitado, con piscina arriba, no sé, falta una nave espacial, más que pongan ahí, y empezaron a acabar y empezaron a colocar los cimientos. Y un día en la noche nos despertamos tipo 11:30 de la noche con mi esposa, y en la construcción de al lado, esta nueva construcción, la construcción de al lado se empezó a caer. A caer. Terrible. Hemos sufrido un momento complicado, aunque no era colindante con nosotros ese lado, pero en sí la construcción al frente, la casa se cayó y se cayó completa. Si nos olvidamos de Dios, así vamos a comenzar. Nuestros cimientos van a empezar a flaquear. Tal vez las dimensiones de los fierros, ¿no es cierto?, no son las adecuadas. Están colocando la estructura débil, porque los fierros son débiles en nuestra espiritualidad con el Señor, aunque sea un poco banal la comparación, pero es cierta. ¿Qué hicieron? Al día siguiente hubo un problema. Fuimos a hablar con la empresa constructora, se llenaron de explicaciones. En el edificio donde vivimos nosotros hay un ingeniero civil que conoce de estas cosas, participó en la reunión, pero ¿qué pasó con él? Y ahí el Señor hablaba mi vida de esto del olvido. Este señor se olvidó. Se fue en concomitancia con la empresa constructora, siguieron adelante con el proyecto y siguieron construyendo. No obstante aquello, hemos llamado a la autoridad vino y ya va a hacer un contrato para restringirla con la construcción en que den realmente garantía de seguridad. Quería compartir con esto ustedes, hermanos, porque también el olvido de la casa, de no cuidarla en relación a nuestra comunión con el Señor, estar conectado con el Señor, se va a empezar a agrietar, va a empezar a tener goteras. Y por las goteras hay otras cosas que causan daño. ¿Amén? Entonces, estos cimientos de la casa del Señor, estas grietas y los cimientos jamás tiemblan. Dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, sobre esta roca construiré o edificaré mi iglesia, la piedra angular. Cristo es nuestra piedra angular. Si es el Señor Jesucristo y le sumamos el Espíritu Santo, la palabra de Dios y las actividades de nuestra pequeña congregación, no vamos a caer en el olvido. Amén. Servidumbre. En el contexto bíblico del Antiguo Testamento, por lo general se asocia, o sea, Egipto, al sometimiento de algo o situación que deja al siervo en una posición poco satisfactoria y provechosa. Los siervos del Señor estaban bajo servidumbre y látigo constante. Es más, cuando llegó el momento en que Moisés fue a hablar con Faraón, le castigó más todavía, para hacer más rápido. Más sometimiento iban a tener, más dolor, más hambre, y obviamente ahí se vieron los corazones de quienes estaban en Egipto, el pueblo de Israel, que aún así se mantuvieron sólidos de seguir pidiendo al Señor que les mandara un Salvador. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Habla de la servidumbre, pero en el caso espiritual. El Señor vino, sanó, dio vida a los ciegos, caminó sobre el mar, alimentó al hambriento, etc. El resto de los pasajes bíblicos ustedes lo conocen. No obstante esto de la satisfacción o la situación que deja un sometimiento a un siervo, lo deja en una posición poco satisfactoria y provechosa, lleva como connotación la calificación del creyente como siervo. La servidumbre, en modo particular, se asocia a la humildad, obediencia,
como una virtud un regalo del Señor. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Con esto llegamos, amados hermanos, a la conclusión de que si nosotros, en este caso que el Señor ha puesto en mi corazón, compartir con ustedes, es decir, olvido o olvidó, es preponderante en nuestra vida. Amén. Si me acompañan finalmente, el no caer en el olvido y estar atentos a lo que el Señor nos exhorta a través de este pasaje bíblico que hemos someramente estudiado en esta ocasión, con los alcances del caso. Vayamos a Eclesiastés 12:13, por favor. Y dar gracias al Señor que permite que en este tiempo, a pesar de tanta dificultad, podamos estar reunidos esta mañana para poder reflexionar y meditar en su palabra. Eclesiastés 12:13. Que lo tenga, por favor. Lo comparte hermano Rox. 12:13. 12:13. Eclesiastés 12:13. 13. 12:13. De todo el discurso oído es esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Amén. 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 Yo doy gracias al Señor que permite que en esta mañana yo haya podido compartir con ustedes. Sé que hay algo lindo en esto, aparte de aquello que el pueblo de Israel, no nosotros, sufrieron. Obviamente el Señor nos da la salida. Mantengámonos conectados al Señor, participemos de las actividades que el Señor ha puesto en el Edén y dar gracias al Señor que ha permitido que esta mañana yo pueda haber compartido con mucho gusto, con mucha sinceridad, lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. 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 Más.